Bueno, y tenemos ya a nuestro invitado, cambiamos radicalmente de tema, pero en el contexto que está muy candente, que tiene que ver con pensiones, cuartos, retiro. Pero básicamente quiero presentar de inmediato a Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones. Guillermo, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Un gusto, Matías, buenas noches, saludos a todos. A ver, el gobierno hoy día, de alguna manera sorpresiva, yo al menos no lo sabía, puso esta urgencia, esta discusión inmediata sobre los retiros de las AFP. Algunos dicen, para sacarlo de la discusión política, para justo el día que empiezan además las campañas, despolitizarlos, deselectoralizarlos, si se puede decir así. ¿Qué te parece esa medida primero? A mí me pareció bien, fíjate, porque yo creo digamos, es cierto que hay una incertidumbre, se dijo usted la incertidumbre, ¿cuánta gente va a sacar la plata? ¿Qué va a pasar con los mercados financieros? Hoy día ya sabemos que hubo bastante coordinación con el Banco Central y que eso impidió que hubiera quedado una inestabilidad bastante grande, así que esa parte está un poquito más clara hoy día. Pero es verdad que respecto del valor de los precios, del tipo de cambio, de las tasas de interés, es importante que esta cuestión de alguna forma se zanje luego. A mí me parece que es un argumento que es atendible y por lo tanto darle extrema urgencia a su discusión me parece que es una idea que es razonable. Me parece que estuvo bien eso. Y también esta tarde se supo que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados declaró no admisible las indicaciones que planteaba la oposición. En particular se dice de Boric, claro, porque él es líder de una parte importante de la oposición, de ponerle impuestos a las personas que hicieran eventualmente este cuarto retiro. ¿Qué te parece una medida de ese tipo? Me parece que no lo han pensado mucho, porque la verdad es que la idea de que haya un impuesto es simplemente, primero, el impuesto no es sobre el retiro. El impuesto... El uso que hagan, ¿no? Ni siquiera. Lo que hace es decir, este ingreso que va a recibir la persona, este retiro, es constitutivo de renta, como si tú estuvieras trabajando. Esto es una fuente, es como la pensión, claro, la pensión es renta. Un ingreso. Entonces es un ingreso más. Y por lo tanto, en el pago anual de impuestos, en el global complementario. En el global complementario, tú vas a tener que declarar ese retiro que hiciste y pagar los impuestos que corresponda, si es que corresponde. Ahora, en Chile el 80% de la gente... El si es que corresponde depende del tramo, ¿no? Depende del tramo, hasta si es que gana en el fondo. Si es que el total de los ingresos de la persona durante el año fue hasta 8.200.000 pesos más o menos en el año, entonces tú no vas a pagar nada. O sea, si en el año entero tuviste menos de 8.200.000 pesos, incluyendo el retiro, no pagas ni un peso. Si es que supera eso, va a depender del tramo. El primer tramo es re chiquitito, paga un 5% del exceso más allá de los 8.200.000. Entonces la verdad es que me parece que es una cosa que es bastante razonable, es lo que se denomina justicia tributaria, que quienes están teniendo mayores ingresos, tú podrías no tenerlo, pero si lo tienes, entonces tienes que pagar un poco más y contribuir de esa forma al financiamiento del Estado. Ahora, se ha transformado en casi un consenso entre los economistas que este cuarto retiro no tiene justificación. Más allá del tema de fondo, de principio, si se quiere, que a los fondos de pensión, a los ahorros previsionales no se tocan, ese era un principio sacrosanto hasta hace un año, ¿no? Bueno, pero eso ya se rompió. Y si se compara el primero con el cuarto, el contexto del primero era ya completamente distinto a este. ¿Tú piensas lo mismo? Sí, total. Yo creo que yo siempre estuve en contra de los retiros porque me interesa el tema de las pensiones. Creo que al menos yo llevo 10 años discutiendo cómo mejorar las pensiones. Entonces, sacarle recursos al sistema previsional me parece que es una aberración. Lo que tenemos que hacer es meterle más recursos. Por supuesto que utilizados de una forma distinta y está toda esta discusión del ahorro colectivo, bueno, pero eso es otra cosa. El año pasado esto se entendía porque el gobierno, con el acuerdo con el Colegio Médico y la forma como se definieron los IFE, fueron extremadamente lentos. Es que excluyeron a mucha gente, le pusieron muchas barreras de entrada, por así decirlo, a las personas para que pudieran manifestar que efectivamente lo estaban pasando pésimo. Y lo sabíamos que lo estaban pasando mal, porque había una pandemia, nadie podía trabajar, a mucha gente la habían despedido, quienes tenían emprendimientos no podían realizarlo, etc. Entonces, eso yo creo que detonó el primer retiro. Y acá hay una cosa que los cientistas políticos lo conocen bien. Se detona una inercia de toma de decisiones que es muy difícil de parar.
Y de hecho hoy día estaba viendo que la diputada Giles ya está diciendo que si no funciona el cuarto va a ir por un quinto. Y el candidato Artés estaba diciendo en el debate que iba a ir por el séptimo y por el octavo. Entonces, pero la candidata Proboste, que entiendo que es tu candidata, dijo que le quería poner un candado. ¿Se refería a eso? Después, sí. ¿Pero usted era partidario de este cuarto, tu candidata? No ve exactamente cuál fue su declaración. Ella había sido partidaria en su minuto, no sé exactamente qué fue lo que dijo ahora en el... Ya. Pero mira, yo creo que acá el gran problema que tenemos es que tenemos que acordar como país un sistema de pensiones que tenga sentido. Hoy día tiene sentido para algunas personas, pero para la gran mayoría de los chilenos no tiene sentido. Sí. ¿Y por qué? Porque lo que pasa es que para que un sistema de capitalización individual funcione bien, necesita tener contribuciones regulares y durante toda la vida. Sin lagunas. Sí. Sin laguna y que dure toda la vida. Eso en los hechos no ha ocurrido y no va a ocurrir. Todo indica que vamos a seguir con un mercado de trabajo muy fluido y por lo tanto tenemos que ir hacia un sistema que permita de mejor, sin matar esa parte. O sea, la parte de ahorro individual yo creo que es importante, tiene que existir. Pero hay que agregarle elementos que le den más flexibilidad. Por ejemplo, hoy día... ¿Qué te parece el seguro que pone, por ejemplo, este proyecto que envió el gobierno de ley corta, un seguro de cesantía y para las lagunas? Sí, me parece bien, pero en el fondo no atiende a la estructura del problema. O sea, acá tenemos hoy día un sistema que sigue siendo fundamentalmente de capitalización individual y para quien tuvo esa laguna, no ahora, sino que el que tuvo la laguna en los años 80 está frito. Y eso es lo que hay que cambiar. Eso requiere entonces que tengamos un sistema que permita hacer transferencias con más flexibilidad que lo que tenemos hoy día. Y esto yo creo que requiere que se financie con la cotización del empleador, no con recursos del Estado, como está planteando mucha gente hoy día, incluso algunos candidatos presidenciales. ¿Y por qué? Porque resulta que las cotizaciones del empleador quedan adentro del sistema. No es un impuesto, es una cotización al sistema de seguridad social. Y por lo tanto quedan al interior del sistema y solo se pueden utilizar para eso. Es como si tú metieras plata en un saquito especial que es solo para pensiones. Mientras que si tú vas... ¿Cómo? Siempre fue así, era solo para pensiones. Era solo para pensiones, pero la idea de financiarlo con impuestos generales es que tú lo que vas a tener es año a año la discusión... Bueno, le pongo un poco más de plata a pensiones, o se la pongo a salud, o se la pongo a educación, o se la pongo a vivienda, o se la pongo a... Es un poco el miedo que hay que si el sistema es de reparto, que la administre el gobierno de turno y que se la pueda gastar en otra cosa. Y va a tener otras prioridades y eso es complejo. Entonces yo diría, si es tan grave como yo creo que es muy grave la situación del sistema de pensiones, entonces tenemos que financiarlo de una forma también distinta. Antes de terminar, que nos quedan unos 2 minutitos, pero es imposible, el tema de la polémica del día tiene que ver con una declaración del diputado Guillermo Ramírez de la UDI. No sé si se explicó técnicamente él, pero básicamente dice que el Banco Central, esto de las operaciones repos, que es más bien técnica, habría financiado las AFP con 10.000 millones de dólares para cuando tuvo que hacer las primeras ventas y que no cayeran los valores. ¿Nos puede explicar de qué se trata eso? Sí, lo explicó mal él, pero la idea es que lo que hace el Banco Central, que lo hace siempre, lo hizo para el estallido social, cuando hay gran inestabilidad macroeconómica, los bancos centrales lo que hacen es que estabilizan el mercado. ¿Y cómo lo estabilizan? Comprando y vendiendo instrumentos. ¿Ya? Entonces lo que hacen básicamente es que si hay algún banco o alguna institución financiera grande como una AFP le falta liquidez, el Banco Central le presta esa liquidez comprando el instrumento financiero pero revendiéndoselo después. Pero a plazo. A plazo, 3 meses después. Pagando los intereses. Sí, todo. Sí, se paga una tasa de interés, para el banco no es gratuito, o para el fondo de pensiones tampoco es gratuito. El Banco Central no sufre un perjuicio patrimonial. Y por lo tanto es la forma que tiene todos los bancos centrales del mundo de poder estabilizar la cantidad de dinero en la economía. Y eso lo hizo aquí el Banco Central, creo que funcionó muy bien. Funcionó muy bien porque yo me acuerdo, yo fui de los que estaba más alarmado con lo que pudiera pasar con las ventas de fondos de pensiones y no pasó nada, claro, porque el Banco Central puso en cada uno de estos retiros 10.000 millones de dólares sobre la mesa para poder estabilizar los mercados financieros. Esos recursos ya fueron devueltos, digamos, hubo una utilización parcial en el primero, el segundo, el tercero fue el que más utilizó
queda solo un pedacito, según dice el comunicado del Banco Central ahora en la noche, queda solo un pedacito que las AFP lo devuelvan. Hay un contrato para eso, así que la verdad es que lo tienen que hacer y lo van a hacer, no me cabe la menor duda. No hay escándalo como denuncia Ramón López, por ejemplo, tu colega de la FEN, economista, que dice que tiene que explicarse este escándalo que el Banco Central financió a la AFP. No, para nada. No financió a la AFP. Lo que hizo fue estabilizar los flujos de venta de instrumentos financieros que tenían que producir la AFP para poder entregarle plata, dinero en efectivo, a las personas en sus cuentas corrientes. Entonces lo que hizo el banco fue establecer un mecanismo mediante el cual eso lo podría estabilizar y que no quedara la escoba con el tipo de cambio, con las tasas de interés. Mecanismo que, según ha explicado el Banco Central, está dentro de sus facultades legales. Está dentro de sus facultades legales y lo hace regularmente con los bancos, también con la AFP, cuando vende instrumentos de política monetaria todo el tiempo. Los programas de la programación monetaria del Banco Central, no para eventos específicos y tan inesperados como la venta de los fondos de pensiones, pero la programación monetaria del Banco Central se hace con mucha antelación. Todo el mercado sabe que el banco va a empezar a vender y que tiene que recomprar algunos que están comprometidos, etcétera. Así que es todo perfectamente transparente. Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Pausa y volvemos.